Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Ruma 98.5. Les recordamos que pueden ver, pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de www.ruma985fm.com. Pero dilo otra vez. Triple. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No Se Diga Más Radio en Instagram y No Se Diga Más RD en Twitter. Nuestro número telefónico es el 809-682-9850. Si quiere llamarnos para formular cualquier pregunta o comentario para Circe Almanzar, nuestra invitada del día de hoy. Así es. Circe, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes, aquí al final del día, ¿verdad? Sí. Nosotros felices de que nos acompañe. Y vamos a empezar de la cantidad de temas que podemos conversar con Circe. Vamos a partir de lo más reciente quizás, el aumento del salario mínimo anunciado hace un poco más de una semana, que ha traído una de los grandes hallazgos de este trabajo de la comisión tripartita, es que por primera vez en mucho tiempo lograron ponerse de acuerdo en muy poco tiempo las dos partes que componen este consejo de los salarios, que es la parte de gobierno, la parte de empleadores y la parte de los trabajadores. Se ha hablado de un aumento promedio de un 24% y evidentemente cada vez que se habla de temas como este siempre hay personas que empiezan a atacar y que no apoyan esto. Cuéntenos desde el lado... Por un lado y por el otro, ¿verdad? Por un lado y por el otro, correctamente. Desde el punto de vista de los empleadores, entre los cuales ustedes como industriales están incluidos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fue efectivamente una medida o es una medida que beneficia al trabajador, beneficia a los empleadores o beneficia al país entero? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo primero es que fue una negociación y un acuerdo que nosotros llamamos retador, o sea, un incremento que implicó una gran esfuerzo por parte de nosotros, el sector empleador, para poder llegar a un acuerdo. Porque la situación actual no es la misma para todos los sectores de la economía. El salario que estábamos discutiendo y que fue el que finalmente arrojó el incremento salarial es el no sectorizado. El no sectorizado involucra empresas de comercio, empresas comerciales, empresas industriales, empresas financieras. Y cuando hablamos de nada más hablar del sector industrial, hablamos de sectores que han padecido más problemas que otros, porque no todas las industrias les fue igual con la pandemia, le está yendo igual. Entonces es un verdadero análisis que podría conllevar que no todo el mundo se sienta conforme. El incremento puede haber sido justo para algunos y para otros puede haber sido bastante retador y puede ser retador. Y realmente nosotros teníamos una intención de que esto se produjera en armonía. Desde hace aproximadamente 2 meses y pico, que ya sabíamos que se acercaba la discusión, porque normalmente cuando se va a agotar ya la resolución tarifaria de la tarifa de salarios mínimos, pues se convoca el Comité Nacional de Salarios. Y nosotros lo primero que dijimos a lo interno es que deberíamos tratar de que no tuviera un impacto mediático, de que tomara mucho tiempo, que la gente notara un ingrediente adicional de incomodidad e intranquilidad causado por este nuevo aspecto que es el salario. Estamos viviendo una situación no solamente de salud y de impacto en sanitario, sino también de incremento de los precios, producto también de la pandemia que afecta al consumidor, que afecta a la población. Y vinimos trabajando. Teníamos también este esfuerzo desde hace aproximadamente 15 años de aplicar la clasificación empresarial. Yo le digo clasificación empresarial porque lo que existía antes de esta resolución era básicamente un criterio muy subjetivo, muy poco aplicable, porque está referido básicamente a unos niveles de existencia e inventario de empresas que están desfasados totalmente. O sea, eso ya no había posibilidad de que fuera riguroso y por lo tanto era una irrealidad.
Pero hicimos ese trabajo y empezamos a reunirnos de manera bilateral, tanto con los sindicatos como con el propio gobierno. Por su parte, el gobierno se reunió también con los trabajadores por su lado, y habían reuniones bilaterales, no tripartitas, pero que llegamos a unos niveles de avance y de acuerdo hasta el momento final en que ya de por sí el presidente de la República puso un poquito de empeño para que pudiéramos estar de acuerdo todos. Entonces, lo primero es que fue muy positivo el hecho de que por primera vez el sector sindical entendió los nuevos criterios de clasificación de las empresas, que había dado mucho trabajo, y lo entendió porque en esta ocasión lo que hicimos fue, se hablaba mucho de que había que aplicar la clasificación empresarial y que tenía que ser antes del comité, antes de aprobar la nueva tarifa, y nosotros nos dimos cuenta de que no había forma de tú establecer la clasificación si no era en la misma resolución tarifaria, porque tú tienes que aplicar una tarifa por cada tipo de empresas diferente porque ya tienes una nueva categoría. Anteriormente habían 3 categorías, pequeña, mediana y gran empresa, y ahora habrían 4, que serían hay 4, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entonces tú no podías decidir en una mesa, voy a incrementar un 12%, voy a incrementar un 15%, porque estabas creando una nueva categoría, entonces claro, tendrías que tener montos diferenciados. Y eso fue lo primero que dijimos, miren, no debemos aplicar un ajuste por porcentaje, sino un monto específico de salario mínimo. Como ustedes saben, el salario mínimo es lo que menos, o sea, dependiendo de la empresa, es lo que tú no puedes pagar por debajo de ahí. O sea, tú puedes pagar todo por encima, pero nunca por debajo. Entonces, por eso se llama tarifa de salario mínimo. Entonces empezamos así, y por eso a mí no me gusta hablar de cuál es el incremento porcentual, porque puede ser engañoso. Aunque se anuncia y tú puedes establecer un promedio simple, la mayoría de la gente lo va a sacar, porque la gente calcula cuánto es el porcentaje. Pero lo más importante es entender nominalmente, y eso lo hace el trabajador. El trabajador de una vez dice, no, es que ¿cómo así? ¿Porcentaje? No, dime cuánto más que yo voy a ganar. Exacto. A lo simple. Es la prensa y a veces la gente que empieza a hablar de porcentaje, pero el trabajador lo primero que te dice, ¿cuánto fue que me incrementaron? Eso es lo que yo quiero saber. Y así se trató de hacer. Y fíjense que desde hace mucho tiempo no teníamos una tarifa de salario que fuera en números redondos. Teníamos tarifa que era, bueno, la última de la empresa grande era 17.610. 17.610. ¿Por qué 17.610? Porque cada vez que tú incrementabas en porcentaje, no te salió un número redondo necesariamente. Claro. Entonces, esto fue un cambio. Pero lo más importante es que también se hizo un trabajo técnico. La gente piensa, que no se hizo de manera rigurosa, que fue de repente, repentino. No, la formalidad del Comité Nacional de Salario, que se dio en apenas un día, o sea, una reunión, levantando la mano y aprobando la resolución salarial, fue trabajada técnicamente días antes y semanas antes. Y dentro de ese trabajo técnico, lo primero que vimos es cómo afectaba esto al trabajador, porque imagínense que lo primero que se preocupa el sector sindical y el sector laboral es que no impacte de manera regresiva al trabajador, o sea, que no le disminuyan los salarios. Sí. Igual el gobierno no va a propiciar eso. Sí, que esa fue una de las críticas de los que no sabían bien cómo iba a ser esto, considerando que el salario mínimo a empresas que lo tenían un poco más alto, entonces iba a bajar. Cosa que no es así. No hay forma. Hay gente que dice, no, pero quizá la resolución dice que tú no le puedes bajar a salario, la ley impide o prohíbe que tú bajes el salario de un trabajador, pero cuando contraten nuevos le pueden bajar el salario. Exacto. Y realmente lo que vimos, puede haber situaciones, cada empresa debe revisar, inclusive hasta el propio trabajador puede revisarlo. Cómo se va a categorizar la empresa ahora, de ahora en adelante, porque nosotros lo que revisamos fue la información que tiene el Ministerio de Trabajo a través de lo que ellos le llaman CIRLA, que es el Sistema de Información del Ministerio de Trabajo, y la comparamos con la información que tiene la Tesorería de la Seguridad Social. Y en la Tesorería de la Seguridad Social es una información pública, tú lo puedes ver en la página de la Tesorería,
establece ya las empresas por tamaño, pero de acuerdo a el número de trabajadores. Y en base a la categoría que establece la ley, es la ley de micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo tienes desglosado. Y cuando comparamos la información que tenía el Ministerio de Trabajo con la que tiene la Tesorería de la Seguridad Social, nos dimos cuenta que, contrario a lo que la gente puede pensar, muchas empresas que pasen a categorizarse por cantidad de trabajadores podrían incrementar la clasificación, o sea, podría ser a la alza. O sea, empresas que estaban en pequeñas empresas podrían pasar a medianas. Y eso que no estamos contemplando, lo que es el volumen de ventas, porque lo que se aprobó fueron 2 criterios, el que sea mayor, o número de trabajadores, de acuerdo a la clasificación de la ley, o el volumen de ventas, que esa información no la teníamos. Pero nunca va a ser menor que el número de trabajadores, porque ya ese es un piso. O sea, si ya tú tienes esa información clasificada por número de trabajadores, lo que podría pasar es, por ejemplo, una empresa que sea una empresa de servicios, suponte que sea aquí, que tengamos una empresa que tiene 6 trabajadores, somos 6 aquí, podría clasificarse como micro, pero sus ventas son mucho mayores, son elevadas, y entonces pasaría a ser mediana o pequeña o grande. Claro. Entonces, creo que el trabajador quedó resguardado, pero lo positivo también es que al poder hacer esta clasificación y no verlo solamente o no verlo desde la óptica de un incremento porcentual, pudimos establecer ajustes diferenciados por categoría. Entonces vemos que como el salario más bajo era el de la pequeña anterior y estamos creando una micro, el de la micro no podría ser menor a la pequeña anterior, porque tú no puedes tener un salario menor que el que estaba establecido. Entonces, partimos de que la micro iba a ser ahora la nueva, lo que era la pequeña, ahora sería la micro. Entonces, le incrementamos un porcentaje menor. Y a la mediana, a la pequeña, que le incrementamos un porcentaje mayor para poder diferenciar. O sea que se hizo bien pensado. Pero al mismo tiempo, y es importante darse cuenta, cuando hubo ese interés y esa situación un poco ya retadora, como decimos nosotros, de que tanto el gobierno como el sector sindical querían incrementar salarios por encima de la inflación para empujar la economía, la recuperación económica, nosotros decíamos, ojo, que aquí todavía tenemos una situación crítica que puede afectar las micro y pequeñas empresas, sobre todo, y la parte comercial, que ha sido muy afectada también. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la última negociación fue dividirlo en 2 para poder ayudar a las empresas a que se prepararan durante este último semestre del año y que en enero pudieran hacer un ajuste mayor, porque así ya tú tienes un panorama más claro, la vacunación ya se ha completado, tenemos una recuperación bastante ya clara y ya un panorama más definido. Ha llamado mucho la atención, antes de irnos a una breve pausa que nos corresponde a esta hora, voy a dejar una pregunta al aire. Ha llamado mucho la atención la rapidez con la que se llegó a un acuerdo entre las 3 partes, y esto es casi que es un hecho sin precedentes, porque siempre estas discusiones se llevan años, meses, salen los sindicatos discutiendo por un lado, los trabajadores por otro, los empresarios se quejan. Aquí nadie se ha quejado de nada, ni antes, ni durante las discusiones, ni tampoco después. O sea que pareciera que esto de que el después no ha habido discusiones, salvo la de los contrarios al gobierno, pareciera que esto efectivamente era lo que se estaba esperando, o por lo menos satisfizo a una gran cantidad de gente, pero de eso vamos a hablar cuando volvamos en No se diga más. Vuelta en No se diga más a través de Roma 98.5. Les recordamos que estamos conversando con Circe Almanzar, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Y antes de la pausa hablábamos de que esta decisión del nuevo salario mínimo surgió prácticamente en tiempo récord por parte de las tres patas, ¿verdad? De esa mesa que se sienta a discutir sobre este tema, y que los efectos a nivel de reacciones hasta ahora han sido positivas, por lo menos entre esas 3 partes involucradas. Representantes, sí. Exactamente.
¿Cuál fue el factor que incidió para que esto ocurriera de esa forma? Bueno, yo decía, y creo que no es solamente el espíritu que tenía el sector empleador, sino que también lo tenía tanto el gobierno como el sector laboral, sindical, que había un interés de que esto se llevara a cabo y esta discusión de manera armoniosa. Creo que eso primó en todo momento, o sea, no, todos los tres sectores teníamos la preocupación de generar mayor incertidumbre en la población, de generarle un problema a la sociedad que ya de por sí está viviendo momentos difíciles con este tema de la pandemia. Pero yo tengo que reconocer, debo reconocer la labor del ministro de Trabajo y la labor del propio presidente Abinader, porque sin duda alguna fue el rol ejecutado por ellos hizo también que fuese una negociación armoniosa, con mucha sapiencia, con mucha sabiduría y tratando de que las pasiones no se desbordaran. Al lograr el entendimiento de la clasificación fue importantísimo para nosotros, porque si ustedes recuerdan, en las últimas negociaciones salariales que el sector empresarial sale molesto o ha salido molesto de las discusiones en el Comité Nacional de Salarios, no necesariamente era por el porcentaje, era porque no se aplicaba la clasificación como lo mandaba la ley. Y que nosotros teníamos ese reclamo y ese compromiso con las MIPYMES que teníamos. Fíjense que uno representa ahí a muchas empresas, o sea, es un sombrero que no le gustaría a nadie tener o ponerse. Y había que asumirlo, y creo que eso fue muy importante, tan importante que la negociación se diera al más alto nivel y que la gente sintiera que hay armonía. De hecho, si te fijas, los tres sectores que participamos, o sea, los representantes de los tres sectores, no solo nos comprometimos con esa resolución, sino que estamos convencidos de que fue una buena decisión, a pesar de que tiene retos y de que implica grandes retos para algunas empresas y para algunos trabajadores también. Circe, hay un tema que no quiero dejar de tocar y es que se está discutiendo la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Con respecto a esta pieza jurídica, ¿cuáles serían los retos para apoyar a las MIPYMES? Mira, el anteproyecto de ley que se ha estado revisando por la Dirección General de Compras y Contrataciones, sin duda alguna, hay mucho clamor de modificarla, algunos para que garantizar mayores niveles de transparencia, otros para que se le eliminen ciertas burocracias o trabas que hay para que retrasan los procesos de compras. Nosotros, por ejemplo, entendemos que la ley debe servir como instrumento de desarrollo productivo, como lo hacen muchísimos países. Las compras gubernamentales son o significan el mayor comprador para cualquier empresa de su país. Y por eso vemos que en la mayoría de los países se trabaja en los procesos de compra como un mecanismo de desarrollo productivo, de inclusive hasta de inversiones en el país, para que esas compras sean dirigidas localmente y sea un círculo virtuoso, porque tú compras para el Estado, pero también promueves el crecimiento de empresas, la producción, los servicios, porque no solamente tiene que ver con bienes, puede ser servicios, incrementa la economía, las ventas de esas empresas, pagan impuestos y a la vez el gobierno se fortalece más. Entonces, es importante para nosotros desde ese punto de vista y cómo lograr que sirva también de instrumento de planificación a nivel productivo, de inteligencia inclusive productiva, pero sin duda alguna hay muchos retos que estamos viendo. Uno de ellos es que a veces, y es gran parte del debate, tú puedes establecer muchísimos procedimientos de transparencia, o de publicaciones, de acceso a la información, pero eso no necesariamente es una forma de evitar que hayan actos abusivos o actos de corrupción. No es una garantía. No es una garantía y lo hemos visto, ¿verdad? Ahora bien,
es importante. La ley de compra vino a significar un paso de avance muy significativo en el país, luego de la firma del DERECAFTA, porque nosotros no teníamos nada. Y la misma ley es una ley marco que permitía desarrollar una serie de reglamentos que se pueden haber profundizado más y que nosotros, de hecho, habíamos sugerido que se hiciera a nivel reglamentario, como por ejemplo el evitar que cada institución establezca unos pliegos de condiciones para procesos que son iguales en todas partes. O sea, ¿por qué tú no tienes unos pliegos estandarizados? Si el comedor económico va a comprar arroz, si el plan social va a comprar arroz, si NEPRE va a comprar arroz y todos van a comprar arroz, deberían tener los mismos pliegos de condiciones todos, Claro. porque no hay necesidad de, porque eso es lo que se presta a que se pueda abusar y tú le pongas una condición específica a un producto para que entonces se pueda crear una situación que ya después lo único que te queda es someter a la justicia a las personas que están involucradas. Claro. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, tú puedes tener una serie de instrumentos administrativos aplicables que te pueden aminorar un poco el impacto de la discrecionalidad. Y asimismo también los peritos, tú puedes establecer un banco de peritos. Actualmente hay unas deficiencias en torno a cómo se establece el peritaje. Por ejemplo, tú vas a comprar estos micrófonos y entonces tú tienes que determinar, tú haces un pliego de condiciones y tú pones en los pliegos de condiciones que el micrófono tiene que ser negro, tiene que tener una lucecita roja, pero el perito entonces sale de la propia institución. Entonces, ¿Cómo se garantiza? si el perito Claro. sale de la misma institución para determinar que ese micrófono es el que está ahí, puede crearse también un vaso comunicante o un conflicto de interés. Entonces hay cosas que se pueden ir avanzando y yo creo que es muy importante, sí, el debate en torno al proyecto de ley, pero tratar de siempre, que es nuestra preocupación, de pensar que todo se va a resolver en una ley. Normalmente, nosotros tenemos un síndrome de que legislativitis, ¿cómo se llama eso? Una ley para todo. Una ley para todo. Todos creemos que es una ley, entonces aprobamos otra ley, otra ley, otra ley, otra ley, pero al fin y al cabo tú haces leyes y no las aplicas adecuadamente, entonces ¿de qué te sirve? No sirve de nada. Entonces es por supuesto. mejor a veces hacer leyes marcos que tengan la suficiente, le den fortaleza a la institución para que pueda determinar administrativamente, vía reglamento, claro, pero que no sean una camisa de fuerza, porque también la dinámica va cambiando, tú te vas adecuando, la tecnología de la información. Ahora mismo los procesos se tienen que agilizar muchísimo con la tecnología de la información, con la digitalización, con todo. Y nada. No, y como decía ahora, la historia ha demostrado que eso precisamente no ha logrado cumplir con los objetivos primarios Exactamente. que tuvieron en su momento para ser promulgadas de esa forma. Vamos a hablar del tema del futuro de la economía. ¿Cómo estamos? ¿Estamos finalmente saliendo de los efectos post-pandemia? ¿Cuánto tiempo están viendo ustedes para que esto sea una realidad, que ya podamos respirar un poco mejor? ¿Tiene un impacto importante la vacunación? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro país. Y yo lo he dicho en varias ocasiones. Cuando nosotros estamos en foros latinoamericanos y centroamericanos y mucha gente nos envidia. Envidia de la buena, Claro. no de la mala. Y nos envidian porque nosotros tenemos primero un régimen democrático fuerte, tenemos algunas debilidades institucionales, pero cuando la comparamos con otros países estamos mucho mejor que otros. Creo que hay oportunidades de mejora y definitivamente todo el tema de burocracia excesiva, de eso hay que irlo trabajando, pero también lo de la impunidad, el castigo a la corrupción es un tema que es importante tratarlo para fortalecer la institucionalidad. Pero desde el punto de vista económico, nosotros tenemos, hoy me preguntaba alguien en la mañana, no recuerdo, me dice, ¿qué tú crees, cuánto tú crees que va a crecer la economía el año que viene? Y yo digo, es que yo no pienso que esta economía va a bajar, porque es que nosotros tenemos, por ejemplo, ahora mismo el turismo, ahora es que empieza a despegar, pero el turismo, si empieza a comportarse como se estaba comportando antes de la pandemia, el turismo es un dinamizador de la economía. Y
por lo tanto, encadenamiento productivo por todas partes. Eso te dinamiza más los otros sectores de la economía. Y ya de por sí, estos sectores están creciendo. Entonces, imagínate cuando despegue el otro sector, entonces más. Pero además tenemos el sector de la construcción tiene proyectos que, o sea, cada vez más ambiciosos, más grandes, y eso también encadena la economía y hace que crezcan los demás sectores. O sea que yo lo veo positivo. ¿Cuáles son los dos grandes retos que tenemos en el país? Definitivamente la sostenibilidad fiscal, con los niveles de deuda que tenemos, que no necesariamente es el nivel de la deuda con respecto al PIB lo que debe preocuparnos. Es más bien el nivel o del pago de la deuda, o sea, del servicio de la deuda, que llega ya a unos niveles en que tú tienes casi más de un 30% de tus ingresos fiscales que tienes que destinarlo a pagar deuda. Entonces, imagínate que nada más entre la educación y el pago de la deuda se te va prácticamente un 70 y pico por ciento del presupuesto y no te queda casi nada. Sin contar salud. Exactamente. Entonces, el otro problema que a mí yo me siento como impotente es el tema eléctrico, el problema eléctrico. O sea, que es un barril sin fondo también. Y de verdad, o sea, todo el trabajo todo el esfuerzo que realizamos en el pacto eléctrico no fue para firmar un documento. Eso no servía de nada. Firmar un documento no tiene ningún tipo de implicación. Realmente es aplicar los planes y proyectos que nos trazamos en ese pacto eléctrico, que básicamente están dirigidos a tú ir reduciendo el subsidio eléctrico que ronda unos 1,000 y pico de millones de dólares, que equivalen, señores, a muchos recursos que tú puedes estar destinando para servicios a la población, para aspectos que tú puedes, que tú realmente le saques provecho. Y no vamos por buen camino. Y lamentablemente, o sea, nosotros no hemos empezado a aplicar el pacto, estamos teniendo unos niveles de pérdidas en el sector eléctrico preocupantes. Se han hecho algunos aspectos o reformas, se están implementando, pero el problema crucial en el sector eléctrico, señores, actualmente es un problema de las distribuidoras. O sea, el déficit en el sector eléctrico se produce porque tú estás sirviendo más energía que lo que tú cobras. Sí. Y eso se debe a, gente que utiliza el servicio de energía y no lo paga, y dos, porque hay unos niveles de pérdida técnica que eso se trabaja con reformas a nivel estructural de las redes y todo eso, pero básicamente el gran porcentaje de la pérdida es energía servida y no pagada. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Se ha tomado la decisión, que yo entiendo que es una decisión que no puede mantenerse por mucho tiempo, de dar un servicio casi prácticamente de 100% de energía. Entonces, si tú das energía a la gente que no paga la luz, primero se acostumbra y segundo tú vas a aumentar el déficit del sector. Entonces, hay un problema en serio ahí. Sí, se nos regalan unos 5 minutos más. Claro. Hacemos una breve pausa de nuevo y ya volvemos en No Se Diga Más. Amigos, seguimos en No Se Diga Más a través de Ruma 98.5 y continuamos acompañados de Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva. En el otro corte Me degradaron. Perdón. Es lo mismo, es lo mismo. Un perdón público. Es lo mismo. Vicepresidenta ejecutiva de la AIRD. Circe, ya casi para terminar, porque lamentablemente el tiempo es muy corto, pero hay gente que se sorprende, entre otros yo, ¿qué es lo que va a decir? cómo Circe Almanzar ha logrado mantenerse durante tanto tiempo en una posición clave y tan crítica de un sector tan importante como este de la vicepresidencia ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. ¿Cómo se logra eso? Además de tener que estar sentada frente a una cantidad de tigres, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero yo amo lo que hago y eso es muy importante. Yo siempre le digo a los jóvenes, a mis hijos, siempre haz lo que tú quieres hacer, porque en la medida en que tú te comprometes, o sea, tú te identificas con lo que haces, tú sientes una pasión por lo que haces. Y eso
No sé si lo notan, pero Se nota, se nota. Claro. se nota totalmente. Y es importante eso en primer lugar. En segundo lugar, yo, aunque no lo crean, estos son posiciones que no solamente uno representa al sector de cara a terceros, sino también que tiene que armonizar dentro del sector. Y esa parte es la más compleja, aunque ustedes no lo vean, porque eso Interno. los trapos sucios se Claro. lavan en casa, ¿verdad? Ujú. Pero esa parte es importante lograrla para poder mantener cierta profesionalidad en tus decisiones con criterios basados en discusiones internas claras, donde tomen posiciones muy objetivas. Y eso me ha permitido no solamente que me tengan confianza a mí, el sector empresarial, sino también que los interlocutores con los que yo trabajo, o sea, el sector gobierno, el Congreso, los sindicatos, la sociedad civil, pues sientan un nivel de representatividad y de respeto hacia lo que yo transmito. O sea, no voy a discutir posiciones inorgánicas o que piensa Circe Almanzar de su cabeza, sino Claro. que vienen fundamentadas decisiones internas. Y lo último, que también entiendo que mantiene a uno con cierto nivel de respeto, es que se trabaja sobre la base de información, pero de información técnica. Nunca voy a una discusión, nunca voy a tratar un tema sin prepararme. Y eso es importante. Hay que prepararse, hay que saber lo que uno dice, hay que saber las implicaciones, hay que tener un equipo técnico que trabaje para uno y nunca decir mentiras. Eso es muy importante, siempre decir la verdad. O sea, que no puede ser política. Ay, Yo creo que Circe. dentro de los estándares quizá no, pero debería haber políticos que puedan hacer eso, ¿verdad? Claro. No, y, Eso y seguramente sería los el hay. ideal, Los sería el hay. ideal. Yo conozco a varios. Sí. Sí, Vas a tener así que es. contarme más adelante. Iván no está ahí, ¿ok? Cuidado. Muchísimas gracias, Circe, Gracias a ustedes. por atender a nuestra invitación y haberte acercado hasta acá, hasta nuestra cabina. Este espacio es tuyo. Gracias. Gracias, Ha Circe. sido Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana en No se diga más. Pa' que no se diga más.